el archivero del palacio, el viejo y sabio pilar del taoísmo, el inexistente. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de Lao Tse. Cuenta la leyenda que hace aproximadamente 2500 años existió en el Imperio Chino un personaje conocido como Lao Tse. La leyenda dice que este personaje, ampliamente reconocido por su sabiduría, un día decidió abandonar el imperio, pero justo en la frontera se encontró con un guardia, quien al reconocerle le pidió que por favor antes de partir le escribiera sus enseñanzas. Así que el viejo sabio, antes de cruzar la frontera, se sentó debajo de un árbol, tomó tinta y papel y plasmó su sabiduría en el texto que hoy conocemos como el Tao Te Ching. Entregó el texto al guardia y partió para nunca jamás volver. Esa es la leyenda, aunque puede ser que en realidad Lao Tse ni siquiera haya existido. Y si existió, lo más probable es que no haya escrito en su totalidad el Tao Te Ching, sino que este texto sea una recopilación de la obra de al menos 2 autores. Sin importar si existió o no Lao Tse, el Tao Te Ching es el libro más importante de la filosofía taoísta, un libro cortito, bonito y que bien podrías leer en un par de horas. Es más, en cuanto termine este video, te recomiendo que vayas a leerlo, no tiene desperdicio. Entre sus páginas vas a encontrar ideas de metafísica, de ética y hasta de filosofía política. Y probablemente te estés preguntando, ¿qué es lo que hace tan especial a este libro? ¿Por qué se sigue hablando de él más de 2500 años después de su escritura? Pues en este video vamos a tratar de dar respuesta a esas preguntas explicando sus ideas principales. El título del libro, Tao Te Ching, puede traducirse al español como El libro del camino y la virtud. Se compone de 81 capítulos de aproximadamente 2 o 3 párrafos cada uno. Es el único texto que se le atribuye a Lao Tse y es, junto con el Xuanzi y el I Ching, uno de los textos base de la filosofía taoísta. Los textos que conforman el Tao Te Ching han sido un dolor de cabeza para los traductores, ya que la forma en la que se comunicaba y se escribía el chino en aquel entonces es muy distinto a cómo se comunica en la actualidad. Y si a eso le sumamos que pareciera que el autor se esforzó en escribirlo de forma ambigua y que incluso algunos párrafos parecieran contradecir a otros, pues tenemos como resultado un libro cuyas traducciones e interpretaciones difieren bastante unas de otras. Sin embargo, a mi parecer, esto le añade cierto encanto al libro, ya que le da la oportunidad al lector de buscar distintas traducciones y comparar unas con otras. Para el análisis que vamos a hacer de este libro, vamos a dividir sus ideas en 3 grupos: ideas de metafísica, ideas de ética e ideas de filosofía política. Metafísica del taoísmo. El Tao, me voy a permitir expresarlo así, es algo así como una energía eterna, inmutable, pero al mismo tiempo invisible, inaudible, prácticamente imperceptible, al menos con nuestros sentidos corpóreos. Y esta energía es el origen de todo lo que percibimos. Todo tiene su origen en el Tao y a la vez todo es Tao. Todos los seres son una parte de Tao. Tu perro es Tao, tu planta es Tao, tú eres Tao, todos somos parte y manifestación del Tao. El Tao no tiene predilección por los seres humanos por encima de otros seres. O sea que para el Tao, el ser humano está al mismo nivel que plantas y animales. Y por lo tanto, el ser humano debe de aprender a ser uno con la naturaleza. El Tao no busca veneración, ni rituales, ni templos, ni obediencia, ni nada de esas cosas. Simplemente provee a los seres de la facultad de desarrollarse, liberándose de sus pasiones y deseos terrenales, trascendiendo así el plano de lo material. Dado que Tao es el origen de todo, da origen tanto a lo bello como a lo feo, luz y sombra, bondad y maldad. Podemos darnos cuenta que los opuestos son 2 caras de una misma moneda y que están continuamente interactuando entre sí. Pero al final del día, los opuestos tienen un mismo origen, el Tao. Ética taoísta. La ética taoísta promueve los valores de la sencillez, la generosidad, el desapego y el pacifismo. Sencillez. Aquellos que siguen la filosofía taoísta viven con sencillez, no buscan riqueza material, ni la fama, ni los lujos. La búsqueda de riquezas y fama consume mucho tiempo y energía, y al convertirse en una obsesión desvían a los individuos del camino de la virtud. Eso no significa que el taoísta deba hacer un voto de pobreza y convertirse en asceta. Simplemente significa que debemos trabajar lo suficiente para tener comida rica, una casa cómoda y vestimenta con la que nos sintamos a gusto.
evitando la opulencia y los lujos. Si nos contentamos con poco, no tendremos que gastar tanta energía y tanto tiempo en la búsqueda de riquezas, y así podemos dedicar ese tiempo y energía en perfeccionar nuestras virtudes y en ayudar a los demás de forma desinteresada. Con la fama funciona de forma muy similar. Aquel que busca fama tendrá que gastar mucho tiempo y energía en conseguirla, y después va a gastar mucho más tiempo y energía en mantenerla. Para el taoísmo, esto simplemente no vale la pena. La moderación. La moderación debe de aplicarse en todos los ámbitos de la vida. Nada en exceso es bueno. Los fisicoculturistas saben que el músculo crece cuando descansan y no cuando se ejercitan. El ejercicio en exceso incluso puede provocarles lesiones. Cualquiera que haya cuidado una planta sabe que éstas necesitan agua, pero si les ponemos demasiada, morirán. Del mismo modo, debemos de conocer cuál es la justa medida en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántos zapatos son demasiados zapatos? ¿Cuánto trabajo es demasiado trabajo? ¿Cuántos videos de YouTube son demasiados videos de YouTube? Hay que estar atentos a encontrar la moderación en todo. En el hablar, en el comer, en el beber. Todo con moderación. Abnegación. Abnegación es una de esas palabras que ya no están de moda. De esas que en nuestros días suenan feíto. En nuestros tiempos pareciera que todo se trata de nosotros mismos y de nuestros deseos individuales. Yo y yo. Yo necesito, yo quiero, yo considero. Pero para el taoísta esto no debe ser así. El taoísta no vive para sí mismo, sino para los demás, sin pedir nada a cambio. A través de cada acto de generosidad desinteresada, el taoísta va matando su ego. No se permite deseos egocéntricos ni presume cuando hace algo por los demás. Simplemente ayuda de forma desinteresada. Sobre el mal. Para Lao Tse, el mal procede de la ignorancia. De este modo, cuando una persona actúa con maldad es porque no se ha dado cuenta que actuar con bondad no nada más le representa un beneficio a aquellos que le rodean, sino un beneficio para sí mismo, y que cuando actúa con maldad se está haciendo daño a sí mismo. Sin embargo, el Tao Te Ching resalta la importancia de aquellas personas que actúan con maldad en el aprendizaje de aquellos que siguen el Tao, ya que a través de la interacción con este tipo de personas, el taoísta puede desarrollar virtudes como la paciencia, la resiliencia o simplemente verlos como ejemplos vivientes de aquello en lo que hay que evitar caer. De todos modos, el Tao Te Ching aconseja evitar a este tipo de personas lo más posible. Por algo será. Violencia. El taoísmo es fundamentalmente pacifista, pero al mismo tiempo también es una filosofía pragmática. Entonces, ¿qué pasa con el uso de la fuerza? ¿Qué debe de hacer un taoísta si alguien le está buscando bronca en un bar? El Tao Te Ching dice que hay que evitar a toda costa la pelea y buscar hasta el último recurso para que prevalezca la paz. Sin embargo, si somos atacados, deberemos defendernos. Para el taoísta, pelear es siempre la última opción, y si se vence al oponente, no sentirnos orgullosos por ello, sino más bien apenados por haber tenido que utilizar la fuerza. Wu Wei y fluir con el Tao. Uno de los principios más importantes para el Tao Te Ching es el Wu Wei, que significa literalmente la no acción. ¿Significa esto que ser taoísta se trata de estar panza para arriba rascándose el ombligo? Pues no necesariamente. De hecho, el Tao Te Ching recomienda ser laboriosos como un medio para tener una vida tranquila. El Wu Wei, más allá de su traducción literal como la no acción, más bien se refiere a una acción sin esfuerzo. Así como los árboles no realizan ningún esfuerzo para convertirse de tiernas ramitas a enormes gigantes, asimismo el taoísta busca realizar sus acciones con el mínimo desgaste. Para dar una idea un poco más clara de lo que significa el Wu Wei, necesito que se imaginen a un niño jugando en un jardín. De repente, el niño ve a una mariposa volando a un par de metros de distancia. Él, naturalmente, con su curiosidad de niño, querrá apreciarla de más cerca. El niño bien podría optar por correr y brincar detrás de la mariposa. Sin embargo, esto podría traer como consecuencia que se caiga, ya que no estaría viendo por dónde pisa. Aunque no se cayera, la mariposa bien podría sentirse amenazada por los movimientos del niño y salir volando del jardín. Pero en cambio, si el niño permaneciera en reposo, observando a la mariposa, tal vez ésta no le vería como una amenaza. Tal vez
hasta inclusive se llegara a posar cerca de él, permitiéndole ver sus colores. Tantos problemas podríamos evitarnos si aprendiéramos a sentar el culo y simplemente observar lo que ocurre a nuestro alrededor. Y cuando emprendamos acciones, estas deberán ser oportunas y de acuerdo a las circunstancias que se presenten. ¿Y cómo puedo saber qué circunstancias se están presentando en mi entorno? Pues estando en reposo, buscando la calma y evitando la agitación mental. Es fundamental dejar de remar contra la corriente y estar atentos a los cambios que se nos presentan para fluir junto con ellos. Este fluir con los cambios es fluir con el Tao, y es a lo que los seres humanos deben aspirar dentro del taoísmo, ya que fluyendo con el Tao eliminamos el sufrimiento. Hay un viejo cuento taoísta que ejemplifica este fluir. Había una vez un viejo campesino que vivía con su hijo y tenían un caballo que les ayudaba con las labores del campo. Un día el caballo desaparece y el vecino, al darse cuenta de esto, va con el viejo y le dice: oye, qué mala suerte que se te escapó el caballo. El viejo se queda pensando lo que ha dicho su vecino un pequeño instante y después le contesta: pues no sé si sea buena o mala suerte. Lo cierto es que el caballo se ha escapado y lo demás el tiempo lo dirá. Después de unos días el caballo regresó y no venía solo, sino que venía acompañado de una yegua. El vecino, al enterarse de esto, va con el viejo y le dice: oye, qué buena suerte, que ya vas a tener 2 caballos que te van a poder ayudar con las labores. El viejo se queda en silencio un pequeño instante y después le contesta: pues no sé si es buena o mala suerte. Lo cierto es que ahora tengo 2 caballos. Lo demás, el tiempo lo dirá. Después de unos días, el hijo del viejo campesino trató de domar a la yegua salvaje y, tratando de domarla, se cayó y se rompió una pierna. El vecino, al enterarse de esto, va nuevamente con el viejo a, según él, tratar de consolarlo y le dice: híjole, qué mala suerte que tu hijo se haya lastimado tratando de domar a la yegua. El viejo se queda callado un rato y después exclama: no sé si es buena o mala suerte. Lo cierto es que mi hijo se ha roto una pierna. Lo demás, el tiempo lo dirá. Pasada unas semanas, la región en la que vivían entró en guerra y un grupo de guerreros llegó al pueblo para reclutar a los jóvenes. Sin embargo, al ver que el hijo del campesino tenía la pierna rota, pues simplemente no lo podían reclutar. Podríamos decir que al viejo todo le vale madres, o como dirían en Argentina, todo le chupa un huevo. Pero el viejo muestra sabiduría porque comprende que los eventos que nuestra mente humana califica como buenos pueden traer implicaciones malas. Y también en aquellos eventos que nosotros podríamos calificar como malos, también pueden dar origen a implicaciones buenas. Los opuestos están continuamente interactuando, pero ambos tienen un mismo origen, el Tao. Para el taoísmo, aquel que se resiste a los cambios no es más que un necio. Lo importante en esta filosofía es aprender a fluir con los cambios, fluir con el Tao. Filosofía política. Varios de los párrafos del Tao Te Ching van dirigidos hacia los gobernantes para que éstos se vuelvan gobernantes sabios. Respecto al trato al pueblo, el gobernante sabio debe evitar elogiar a los individuos para evitar envidias entre ellos, evitar la opulencia, no infundir miedo a la población, sino antes bien mostrarse sencillo y benevolente, no implantar pena de muerte a los delincuentes y mantener al mínimo la regulación. En cuanto a la política de seguridad, el gobernante sabio debe no invadir otros territorios, no utilizar las armas a menos que sea para defender al pueblo y que la guerra sea la última opción, sentir amor por las naciones vecinas y, en caso de tener una victoria militar, recordarla de manera fúnebre por los muertos en batalla, tanto por los soldados propios como por los soldados invasores. Cabe destacar que el Tao Te Ching es considerado por muchos la primera obra anarquista y, por lo tanto, Lao Tse sería el primer anarquista del cual se tiene registro. Esto se puede observar en el capítulo 57, que reza de la siguiente manera: cuantas más leyes y restricciones hay, la gente más pobre se hace. Cuanto más afiladas estén las armas de los hombres, más pobreza hay en la tierra.
Cuanto más ingeniosos y listos son los hombres, más cosas extrañas ocurren. Cuantas más reglas y regulaciones, más ladrones y criminales. Por eso, el gobernante sabio dice: no actúo y la gente se reforma. Disfruto de la paz y la gente se vuelve honesta. Me cruzo de brazos y la gente se hace rica. No tengo deseos y la gente vuelve al bien y a la vida simple. Estas líneas, junto con otras en el Tao Te Ching, reflejan el Wu Wei del gobierno. Así, la acción del gobierno se reduce al mínimo, y el gobierno nunca está por encima del pueblo, sino que trabaja para el pueblo y con el pueblo. La filosofía taoísta se presenta como una alternativa bastante atractiva para aquellos que se encuentran desilusionados con aquellas ideas que promueven la productividad por la productividad, la búsqueda desmedida de riquezas y de fama. Pero dime, ¿qué opinas tú de las ideas que se expresan en el Tao Te Ching? ¿Con qué ideas coincides y con cuáles difieres? Por favor, házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te agradezco mucho la atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.